Bien, vamos a ver, eh, a ver, hay algo en el chat. Una consulta, un paciente con Juan José está haciendo una consulta. Un paciente con 1,60 m, el BT mínimo y máximo, ¿cuánto debería ser aproximado? Que no tenga otras complicaciones de pulmones que en este modo espontáneo. 1,60 m. Ahora vamos a ver en el día de hoy, vamos a ir viendo los parámetros protectivos. Simplemente, José, ahora ya te digo, mm, no, lo vemos bien, bien, bien en profundidad, pero para no dejarte responder ahora, eh, solamente un adelanto. Los volúmenes que vamos a administrar, los BT o volumen de corriente que vamos a administrar, van a estar relacionados no con el peso real, sino con el peso teórico. Y el peso teórico va a estar dado con qué cosa? Van a estar dado con la talla en centímetros. ¿Está bien? Entonces, esto es muy buena pregunta. Tenerlo presente, yo lo voy a anotar para tocar justamente ahora, ¿sí? No me quiero olvidar que vos me estás hablando de 1,60 m, ¿sí? BT mínimo y máximo, ¿está bien? Y lo vemos como en diferentes, inclusive en diferentes eh, situaciones, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con diferentes patologías, ya sea en pulmón sano, un EPOC, un distrés respiratorio, ¿sí? Un enfisema, ¿sí? Bien, fantástico. Pasamos a otro modo ¿Qué les pareció la presión de soporte? Esto lo vamos a repasar todos los conceptos con el simulador, que va a ser inclusive con la colocación de los parámetros protectivos, y lo vamos a ir haciendo todo con el simulador para que no quede ningún bache. Pero lo importante, yo cerraría con eso, excepto que tengan preguntas eh, y con todo gusto las respondo, es que puntualmente es cuando trabajamos una, en una modalidad espontánea, necesitamos la máquina, que el paciente respire de manera espontánea. Eso es clarísimo. Em, la tienen que sostener en el tiempo. Perfecto. ¿Necesita modalidad de respaldo por apnea? Sí, antes que no haga respiración, no tenga respiración, va a sostener. Bien. Eh, ¿Es una modalidad de presión? Sí, claro, es una modalidad de presión. ¿Y la modalidad de presión qué características tienen? Y que las presiones son constantes y los flujos y los volúmenes son variables. Fantástico. Bien, eso está, está claro. Bien, ¿cómo fijo la presión de soporte? Va a ir en búsqueda de el volumen. ¿Qué volumen? El volumen blanco. Ese volumen blanco va a estar relacionado con qué. Perdón. Ese volumen blanco va a estar relacionado con qué. Bueno, va a estar relacionado con el peso teórico, características del paciente. Bueno, ¿y qué más tengo que setear? El porcentaje de caída de pico flujo. ¿Para qué? Para acomodar los tiempos inspiratorios. Fantástico. Bien. ¿Y el Raistam? Eso se lo dejo a ustedes. ¿Y el Raistam? ¿Para qué me sirve el Raistam? A ver.
¿Respuestas? El Raistam. ¿Para qué? El Raistam o pendiente de rampa, ¿para qué lo utilizaría? En la modalidad presión de soporte, estamos, aquí lo puse adelante, en la modalidad de presión de soporte. ¿eh? No, para acelerar los flujos. Recuerde la pendiente de rampa. Eso es importantísimo. Igualmente, para responder a los flujos lo antes posible, puede que cuando el paciente lo necesite, claro. Modificar, si el paciente por ahí puede necesitar menos flujo, entonces reduzco el restano, o sea, un flujo más lento, lo voy modificando. Fantástico. Bien, la ventilación mandatoria intermitente tiene una característica distintiva, como cada una de ellas. Está dentro de las secuencias de las ventilaciones que ya hemos visto, ya de la clasificación, mejor dicho. Aquí la vemos. Vimos la mandatoria continua, control de volumen de presión, vimos la espontánea continua, vimos la presión de soporte y el CPAP. Esto lo vamos a volver a ver. Y vamos a ver ahora la ventilación mandatoria intermitente. Esta ventilación mandatoria intermitente tiene, ¿qué involucra? Por ejemplo, involucra a las dos ventilaciones o los dos modos que hemos visto antes. Involucra el mandatorio continuo y el espontáneo continuo. ¿Está bien? Eh, o sea que los vincula. ¿Y cómo los vincula? Bueno, aquí, por ejemplo, vemos en el equipo, colocamos presión CMB, ventilación mandatoria intermitente sincronizada. La S desincronizada, ahora vamos a ver, todos los equipos sincronizan. Entonces, dentro de la clasificación, ya la S no la utilizamos. Es ventilación mandatoria intermitente. La S desincronizada pasó de los modos, los equipos de segunda generación, que eran volumétricos, que eran electrónicos, cuando se pasó a la ventilación microprocesada, que son los equipos de tercera generación, se le colocó la S porque sincronizaban las ventilaciones espontáneas con las mandatorias. Ahora lo vamos a ver en alguna imagen. Pero dentro de la clasificación, la S no se coloca. ¿Sí? Es ventilación mandatoria intermitente. En este caso, control de presión. Puede ser también control de volumen. Ahora, por ejemplo, como decíamos, que la ventilación mandatoria intermitente involucra necesariamente dos modos ventilatorios. Involucra lo mandatorio continuo y lo espontáneo continuo. ¿Qué significa? Que entre ventilaciones mandatorias, que quiere decir, lo mandatorio es que te va a dar una frecuencia respiratoria, un volumen o una presión. O sea que la ventilación mandatoria continua puede ser por control de volumen o control de presión. Si era control de presión, va a controlar la presión. Si era control de volumen, va a controlar el volumen. Lo fijo es lo que controla. ¿Está bien? Bien. Entonces, si yo coloco voy a trabajar, si decimos que la ventilación mandatoria intermitente involucra a ambas modos, ya sea lo mandatorio con lo espontáneo, mandatorio continuo con lo espontáneo continuo, entonces yo dentro de la programación en el equipo voy a ver, por ejemplo, o tengo que programar la presión inspiratoria máxima, si es el modo de presión, o el volumen corriente, si es el modo volumétrico.
voy a programar el tiempo expiratorio, que es obligatorio en los modos mandatorios, voy a programar la frecuencia respiratoria y voy a programar la PIP. ¿Está bien? Eso tiene que ver con lo mandatorio continuo. Y con respecto a lo espontáneo continuo, y voy a programar la presión de soporte, o sea, cuando el paciente haga un esfuerzo espontáneo, ¿sí? En vez de que la máquina lo asista con modo mandatorio, lo va a asistir con la presión de soporte. Voy a programar el rise time, o sea, la velocidad con que alcanza esa presión de soporte, el porcentaje de caída de pico flujo, ¿sí? Inicial, o sea, que tiene que ver con el nivel o la sensibilidad, también le llaman expiratoria, el ciclado de inspiración a expiración, ese porcentaje que habíamos dicho de caída de pico flujo para generar menor o mayor tiempo inspiratorio, y la PIP que va a ser la misma para para el modo, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Ventilación, aquí vemos esto es lo mandatorio y esto es, ¿sí? Lo mandatorio y esto es lo espontáneo con presión de soporte. O sea, yo, por ejemplo, aquí hemos programado en el equipo una respiración de 6 respiraciones por minuto. ¿Sí? Aquí, 6. Entonces, uno diría que 60 segundos, que es lo que dura un minuto, dividido 6, que es la frecuencia que yo programé, es 10. ¿No? 60 dividido 6, 10. Bien, o sea que cada 10 segundos, aquí aquí comienza un disparo mandatorio. En este caso, volumétrico, X. ¿Está bien? Un segundo, por ejemplo, supongamos que sea un segundo de la expiración. Bueno, el resto sigue contando el reloj. Cuando alcanza los 10 segundos desde el inicio de la expiración, ¿qué va a pasar? Va a entregar a la máquina otro, otro volumen, control. ¿Está bien? En esa ventana de 9 segundos que quedan de aquí a acá, ¿no? Desde que se puso la expiración hasta la próxima, hay una ventana que queda libre de 9 segundos. En esos 9 segundos, el paciente le permitimos que respire las veces que quiera. Entonces, cuando alcanza, hace un esfuerzo inspiratorio y alcanza el nivel de presión suficiente para el nivel de trigger, de gatillado, digo, para que la máquina lo asista, bueno, cuando lo asiste alcanza la presión de asistencia. Supongamos que puede ser 10, 8, 12, la que fuese, que va a estar relacionado con los objetivos de volumen que hemos manejado. ¿Está bien? Y aquí se ve. Entonces, es ventilación mandatoria intermitente, o sea que de manera intermitente manda, porque también permite que el paciente respire de manera espontánea. Esto para, ¿por qué se le coloca la S de sincronizada? Porque puede pasar lo siguiente. Supongamos que aquí vemos una presión de soporte. Supongamos que aquí el paciente, antes de comenzar de terminar los 10 segundos, quiere respirar o respira y saca el aire. Quiere sacar el aire, pero como alcanzó los 10 segundos, ¿qué hace la máquina? ¿O qué haría la máquina? Le tendría que entregar un volumen de control, porque la frecuencia es fija. Sin embargo, en los modos, en los equipos nuevos, en los microprocesados, lo que produce es justamente en esta segunda respiración
movimiento en cuanto a segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ningún momento ante una exhalación entrega un control. O sea, se corre hacia antes o después de, eh, de, de estos segundos, tiene un porcentaje desde de todo lo que es el ciclo para correrse hacia adelante o hacia atrás en búsqueda de ese esfuerzo inspiratorio. O sea, que sincroniza esta segunda respiración con el esfuerzo del paciente. O sea, en vez de administrar, hacer un esfuerzo del paciente espontáneo, en vez de administrar una presión de soporte, administra un control. Por eso es sincronizada. ¿Está bien? Antes, cuando no era, y como les comentaba, generaba cierta incomodidad porque muchas veces el paciente había tomado aire instantes antes y lo quería sacar y como alcanzaba el tiempo, inflaba la máquina, le mandaba nuevamente aire y eso generaba asincronía. Pero bueno, con esta sincronización con los microprocesados evita eso. Vuelvo a repetir, de todas formas, en la clasificación no lo contempla porque hoy todos los equipos son sincronizados. Es más, la ventilación mandatoria intermitente hay otros modos de ventilación que son diferentes, pero que se los denomina igual porque porque involucran lo espontáneo y lo mandatorio, pero con otra secuencia diferente, otra oferta que no la estamos viendo acá nosotros ahora. ¿Sí? Aquí podemos ver una ventilación mandatoria intermitente, aquí en el vértice superior izquierdo, vemos que ventilación mandatoria intermitente, bueno, sincronizada, volumen control, o sea que lo mandatorio es volumen control más presión de soporte en las modalidades espontáneas. Entonces, aquí vemos una mandatoria, una presión tiempo, volumen tiempo y flujo tiempo. Aquí vemos que el flujo es cuadrático, es constante. Aquí vemos la onda de flujo cuadrática, que es la que hemos fijado, y hemos fijado 420 mililitros para esta modalidad, ¿no? Para lo mandatorio. Bien, un tiempo inspiratorio de 1 segundo, ¿sí? ¿Sí? Fantástico. Una frecuencia respiratoria de 6 respiraciones por minuto, tal cual como lo que hemos visto antes, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hemos mencionado, que cada 10 segundos la máquina disparaba. Una relación IE 1,4, que es lo que sale de la frecuencia respiratoria y de los tiempos inspiratorios. Aquí, a ver, la PIP de 5, el trigger de menos 0,5 centímetros de sensibilidad, o sea, es un trigger por presión, o sea, cuando cae la presión en la vía aérea menos 0,5, un trigger muy sensible, la máquina lo asiste, ¿sí? Una FIO2 del 35%, una presión de soporte, bueno, aquí habíamos hablado, no lo había puesto antes, una presión de soporte de 7, aquí, ¿eh? Una presión de soporte de 7, y aquí tenemos las espontáneas, ¿no? Espontánea, nos damos cuenta rápidamente la diferencia porque vemos las curvas. En las espontáneas, como son de presión, siempre el flujo es decreciente y en este caso, la mandatoria continua, el flujo de volumen, lo hemos trabajado como modo CMB, control de volumen, esto también puede haber sido control de presión, podemos elegir
que el modo mandatorio sea control de presión también. ¿Sí? Bien, pero aquí vemos claramente, en esta imagen yo la puse como para que se pueda identificar bien y no haya inconvenientes interpretativos, que estas son las mandatorias, estas son espontáneas y aquí está también, con diferentes volúmenes. Aquí vemos que este volumen estamos cercano a los 450 por ahí, aquí este mucho menos, 240 por ahí, ¿no? Y el porcentaje de caída de pico flujo inicial del 15%, que es la sensibilidad expiratoria. Aquí vean que el paciente tomó más aire, sigue para siempre la presión, este porcentaje no se cambia, el 15%, tomó más aire y vean este tiempo expiratorio. Y aquí tomó menos aire y ven la diferencia, que se acortó el tiempo expiratorio. Y claro, porque tarda más, en este caso, tarda menos tiempo en alcanzar, como tomó menos aire, menos tiempo en alcanzar la caída de ese pico flujo, por lo tanto el tiempo expiratorio es más breve. Y el rise time para lo que son las presiones de soporte. Entonces aquí vemos claramente que esta modalidad involucra lo mandatorio y lo espontáneo. Es una modalidad que fue muy utilizada, es muy utilizada, pero fue muy utilizada antes inclusive para el destete, para la desvinculación, porque era como ponerlo a trabajar, darle la posibilidad que el paciente trabaje ya de manera espontánea, eh, 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 darle una... eh, eh, hacerlo, ¿no? Puntualmente es ver respuestas que tengan ante menor asistencia. eh, Tuvo mucho tiempo como una de las modalidades de mayor aceptación. Hoy se sigue utilizando ya para la desvinculación de la ventilación mecánica, prácticamente no se utiliza más porque está reconocida como dentro de todo lo que tenemos para las modalidades para la desvinculación, es la que más tarda el paciente en alcanzar la desvinculación porque se tarda más de lo necesario, a veces utilizando este modo, así que se puede utilizar para aquellos pacientes que no tienen algún grado de apnea y de esta forma mantienen al paciente de alguna manera siempre bajo control. Algo que omití decirles es que el volumen minuto, ¿sí? El volumen minuto respiratorio va a estar involucrado o suma los volúmenes mandatorios y lo espontáneo. Por ejemplo, si yo podría hacer o podría saber cuál es el volumen mandatorio del paciente, multiplicando qué cosa, 420 por 6. ¿Lo quieren hacer? Háganlo. 420 mililitros por 6. Entonces voy a saber cuál es el valor mandatorio, ¿no? Que la máquina, a ver, lo estoy haciendo con ustedes, eh, 420, 420 por 6. ¿Cuántos le dio? Ahí ya tengo respuesta, ya lo tengo. 2520, exactamente, 2520, fantástico. Entonces, 2520 es igual, me dio igual. No puede ver, las matemáticas son duras, aunque uno a veces es más duro que la matemática. Eh, eh, Bien, ahora, ese es el volumen que otorga la máquina seguro. Y aquí tenemos
un volumen de 7 litros 600. O sea que lo que la máquina eh, eh, proyecta es la suma de los volúmenes mandatorios, que es lo que estamos fijando, más los espontáneos. Ahora, si yo quisiera saber cuánto es lo espontáneo, lo que otorga la máquina, el paciente que, ante los esfuerzos, ¿yo qué tendría que hacer? Restar 7.600, que son los volúmenes estos. A ver, Giomar o Rosario, ¿lo haces vos o lo hago yo? Porque somos los dos únicos que estamos. Hacelo vos, dale. 7.600 menos 2.520, ese volumen, ese resultado, es el que son los volúmenes espontáneos. Ahí está. Son 5.080, son los volúmenes espontáneos. O sea que ante la frecuencia respiratoria, y aquí vemos la frecuencia respiratoria total, o sea que el paciente realiza una frecuencia total de 18. ¿Cuál es? ¿Qué suma? Las 6 de la máquina más 13, no, 12. ¿Está bien? 12 del paciente. 12 del paciente, en 12 del paciente y 6 de la máquina son las 18 totales. Y entre lo mandatorio y lo espontáneo también está con un volumen minuto de 7.6. ¿Está bien? Esto importante tenerlo, darnos cuenta. Vean esto aquí. El mismo, aquí tengo un paciente, aquí lo puedan ver, que esta es un CMB, ventilación mandatoria intermitente, bueno, sincronizada, volumen control, igual que el otro, más presión de soporte. Tengo 450 mililitros de volumen corriente, tiempo expiratorio de 1 segundo, una, ¿sí? Una frecuencia de 20, presión de soporte de 12, sensibilidad expiratoria de 25%. PIB de 5, trigger de -1, FIO2 del 50 y un rate X. ¿Sí? ¿Qué pueden decir de esto? De este CMB, ventilación mandatoria intermitente, control de volumen, más presión del soporte. ¿Podemos analizar esta gráfica? Y por ahí es difícil, porque uno diría, estamos buscando, ¿dónde hay presión de soporte acá? No hay. ¿Por qué no hay? Porque quizás tengo una frecuencia de la máquina de 20 y no le damos tiempo, porque 60 dividido a 20 son 3, ¿no? 3 segundos. Cada 3 segundos la máquina da inicio, o sea, 3 segundos. 1 segundo en la inspiración, 2 segundos. Una vez que sacó, ¿no? Que terminó de inspirar, saca el aire, tiene 2 segundos para sacar todo el aire y volver, y enseguida nuevamente inspira a la máquina, da la inspiración. O sea, no da tiempo a que el paciente haga un esfuerzo inspiratorio. Entonces, ¿la máquina qué hace? Controla. ¿Sí? Entonces, a pesar de estar en un modo mandatorio intermitente, si yo incremento la frecuencia respiratoria y no le doy posibilidad a que el paciente respire por sí mismo, la máquina controla. ¿Qué diferencia? Ahora le voy a mostrar acá. Esta es, mejor se la voy a pasar, se la voy a mostrar acá. Así lo pueden ver.
vean esta. Eran los dos ejemplos que yo les traía y estaban en mayor amplitud. Esta es una ventilación mandatoria intermitente, control de volumen más presión de soporte. Y este es un modo ventilación mandatoria continua, control de volumen. ¿Sí? Se ve que son diferentes modos, ¿no? Uno es IMB y uno es ventilación control de volumen. ¿Está bien? ¿Sí? Se nota claramente en la pantalla del equipo, se nota la diferencia. Bien, aquí vemos que el BT es de 450, exactamente lo mismo, es todo lo mismo, ¿sí? Todo lo mismo. Sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, en el volumen control, no tengo presión de soporte, volumen corriente de 450, y lo podemos ver, ¿sí? 450. Podemos ver, bueno, aquí no marqué otra cosa, nos quedamos con eso. 450, tiempo expiratorio de 1 segundo, y se da la misma, 1, 2, una frecuencia de 20, ¿sí? Pero aquí tengo presión de soporte de 12, porcentaje de caída de pico flujo de 25%. Bueno, la PIP, el trigger y la FIO2 es lo mismo, y el rise time, que aquí no está, por supuesto, porque es un modo volumétrico. Y vemos que son iguales. Entonces, muchas veces al modo mandatorio intermitente sincronizado, a estos modos, si yo le incremento la frecuencia respiratoria, pasa a ser un modo mandatorio, continuo. ¿Está bien? Entonces, no eh, 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 tenemos que tener en cuenta eso. Muchas veces decimos, bueno, si dejamos respirar al paciente, mira, no, pero está en IMB, pero si le incrementamos la frecuencia, se nota, esto lo traigo a propósito para, eh, para que se pueda apreciar que muchas veces el modo ventilatorio, que si bien son diferentes, porque aquí en este caso uno involucra lo espontáneo con lo mandatorio y el otro solamente mandatorio, si yo modifico la frecuencia respiratoria y no le doy el tiempo para que el paciente pueda realizar su ejercicio de su respiración espontánea, no lo va a poder hacer. Aquí vemos en este caso, una ventilación mandatoria intermitente, control de volumen, la misma, pero vemos que tengo una frecuencia de C, exactamente lo mismo que en el caso anterior, perdón, ¿sí? Que en el primero que vimos, eh, pero tengo una frecuencia respiratoria muchísimo más alta, de una frecuencia de 25, se ve aquí arriba, ¿sí? Está en el círculo, 25 respiraciones por minuto. Entonces, aquí dentro de lo que es la propia pantalla, se ven varias respiraciones espontáneas, y uno diría, pero ¿cuál es la mandatoria? Y claramente, si tenemos el flujo cuadrático, esta es, vemos la diferencia. Y es exactamente lo mismo. El volumen minuto va a estar relacionado con la suma de lo espontáneo más lo mandatorio. Vean que está manejando escasos volúmenes, ¿sí? Porque vemos que a pesar de una respiración de una frecuencia de 25, está manejando cerca de 6 litros. Antes estábamos hablando de más de 7, ¿no? Con una frecuencia de 18. Bueno, diferentes alternativas. Y las alarmas prioritarias, en, en, en estos casos eh, bueno, de ventilación mandatoria intermitente como alarma prioritaria, es el volumen minuto, que
poco ya le hemos visto, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, el volumen minutos no alcanza con... Nosotros habíamos hecho eh, el cálculo, a ver, con Rosario, ¿sí? Y me había dicho Rosario que el paciente, según lo que habíamos programado, que había, de acuerdo al volumen corriente, que era de 420, y de acuerdo a la frecuencia respiratoria, que era 6, alcanzaba un volumen de 2520 mililitros minuto. Y si el paciente hace pocas respiraciones y alcanza, por ejemplo, con sus respiraciones los 4 litros, no llega, bueno, eh, ¿hace apnea? No hace apnea porque no hay apnea, porque la máquina manda por lo menos una frecuencia de cada 10 segundos, ¿no? Porque manda una frecuencia de 6 respiraciones por minuto. Entonces, apnea no. Lo que no hacen, lo que no tiene respiraciones espontáneas o pocas respiraciones. Y quizás dentro de esas pocas con o más de, o no tan pocas, pero maneja poco volumen y ese poco volumen no alcanza un volumen minuto mínimo. ¿Está bien? Entonces, el, el, el volumen minuto es, es importantísimo en estas modalidades mandatorias intermitentes. El volumen minuto máximo y mínimo. ¿Sí? El máximo, porque puede ser que eh, esté con incremento de frecuencia, que puede ser que las presiones de soporte ganen volumen y quizás por eso es muy importante en los límites de alarmas de volumen corriente. A ver, si yo utilizo la modalidad de mandatoria de volumen, el volumen va a ser siempre fijo, ¿verdad? Lo que tengo que fijarme que no pase la presión de riesgo para romper el pulmón, para que genere barotrauma. Vamos a ver bien eso, todo lo que tiene que ver con esto de las parámetros protectivos. ¿Está bien? Ahora, eh, los, las presiones, si el modo de presión, bueno, son los volúmenes, pero si el modo de volumen, las presiones tengo que tener en cuenta. Entonces, recuerden que nosotros, esta modalidad de mandatoria intermitente, ventilación mandatoria intermitente, puede ser por compresión o por volumen, el control, ¿verdad? Bueno, entonces, será muy importante fijar la presión y o el volumen de acuerdo al modo mandatorio y en el modo, teniendo en cuenta que lo espontáneo, tener en cuenta también qué volúmenes máximos alcanza. ¿Por qué? Porque yo tengo una presión de soporte, supongamos de 8, 10, para alcanzar un volumen y hace un esfuerzo o mejora la condición, tiene menos resistencia, puede alcanzar mayores volúmenes y ese volumen puede llegar a distender el pulmón, los alvéolos. Entonces, en la modalidad es espontánea, aun no importa que el control sea el volumen en lo mandatorio, pero en las modalidades espontáneas, en versión de soporte, la alarma de volumen máximo hay que colocarla o es prioritaria también porque puede ser que en los esfuerzos inspiratorios generen altos volúmenes y eso ocasionar lesión por sobredistensión. ¿Está bien? Entonces, volumen minuto máximo, mínimo, presión máxima, si el modo es volumétrico, voy a repetir. Entonces, eh, todo esto lo vamos a ir utilizando el simulador, yendo a las alarmas, seteando el nivel de alarma, ¿sí? Como para tener la seguridad y por supuesto lo vamos a ir viendo en todos los parámetros protectivos que vamos a ir viendo hoy. Esperemos llegar con todos, si no, lo continuamos en el próximo encuentro. ¿Sí?
los parámetros protectivos, a eso me refiero. Eh, bueno, y algunas ventajas y desventajas de los modos que hemos visto. Por ejemplo, habíamos dicho que la ventilación mandatoria continua, control de volumen, control de presión, si hablamos de control de volumen, ¿qué me asegura? El volumen corriente, el VT, el flujo va a ser siempre fijo y es menos fisiológico. ¿Por qué es menos fisiológico? Porque, claramente, porque si el flujo es fijo, nosotros generamos diferentes velocidades de flujo de acuerdo a los esfuerzos que hagamos, ¿no? Son diferentes. Entonces, bueno, y si es fijo, por ahí nos queda corto, por ahí no, o es demasiado, queremos otros flujos y la máquina no lo administra. Con el modo de presión control, eh, no asegura el BT, presión, o sea, ya lo sabemos, si el volumen, lo que asegura es la presión, el flujo son variables y los volúmenes son variables y es más fisiológico. Aquí vemos que uno es más fisiológico, siempre la presión, y el flujo es menos fisiológico, y son ventajas y desventajas. Uno que asegura el volumen y otro no lo asegura. Si uno quiere asegurar el volumen, tendrá que trabajar con el modo volumen control. El volumen, la ventilación espontánea continua, ¿sí? Presión de soporte, CPAP, pero la presión de soporte puntualmente no asegura el BT, lo mismo porque es un modo de presión. Permite al paciente tiempos inspiratorios, que maneje los tiempos, la frecuencia respiratoria y el flujo, porque el flujo es variable, ¿sí? El tiempo expiratorio, recuerden que lo puede modificar porque cicla por flujo, por porcentaje de caída de pico flujo, no por tiempo. Por eso es variable y por supuesto es mm, más fisiológico, el más fisiológico de todo, porque le permite, maneja BT, tiempo y frecuencia respiratoria. Es el más fisiológico de todo. Y después, el que acabamos de ver, ventilación mandatoria intermitente, que involucra ambos modos ventilatorios, que esto que hemos visto, asegura volumen minuto mínimo, que está relacionado con el control, ya sea por volumen control o presión control, permite ventilaciones espontáneas entre las ventanas de la ventilación eh, y, y ahí existe o permite un entrenamiento del diafragma porque eh, hace justamente porque no lo controla todo el tiempo, sino que al realizar el esfuerzo expiratorio, de alguna manera va generando un estímulo como para que el paciente realice esfuerzo y de esa manera eh, poder generar un mayor tono muscular y generar eh, una mejor posibilidades, ¿no? Puntualmente para una mejor o más pronta desvinculación. El resultado que uno espera, esperado con el conocimiento de los modos ventilatorios, que bueno, que generar, aplicar cada modo ventilatorio, ¿sí? En situaciones específicas. Siempre cuando uno tiene un abanico de posibilidades para poder ser utilizadas, bueno, eh, tiene opciones y la mejor opción va a ser la que relacionado
va a ser la que el paciente esté más cómodo, esté menos tiempo ventilado, no tenga o no padezca asincronía. Y esto tiene que ver con la relación oferta-demanda. Control y o reducción de los riesgos relacionados a la aplicación de la presión positiva. Esto tiene que ver con que los parámetros protectivos que vamos a ir viendo, vamos a comenzar a ver después del break, son basados en la evidencia y vamos a ir siempre en búsqueda de ellos, parámetros protectivos, para justamente que la presión positiva, que es una presión que le aplica al ventilador, no le genere lesión a el paciente. Y la reducción, por supuesto, con la búsqueda de la reducción de los tiempos de la ventilación mecánica, como ese objetivo. Cuanto menos tiempo el paciente está en el ventilador, mayores son o menores son los riesgos, ¿no? Menores son los riesgos de complicaciones. Ok, ¿se ve la pregunta? ¿Sí? Perfecto. Listo. A los participantes pueden seleccionar la respuesta correcta, ¿no? Al final se va a indicar cuál es la correcta, ¿no? Pueden levantar la manito. Vamos a dar minuto y medio. Con confianza, igual el licenciado Claudio va a resolver sus dudas si en caso alguien se equivoca, ¿no? Creo que eso es lo importante. A los que se están conectando, estamos resolviendo una preguntita. Tenemos una retroalimentación, ¿no? Que fue de la anterior unidad, ¿no? La pregunta es, ¿la máscara laringea? ¿No? Tenemos 4 respuestas a selección, ¿no? Al final, vamos a dar unos minutos más. Acá no hay respuesta errónea, ¿no? El licenciado Claudio va a aclararlo más bien, ¿no? Si en caso hay un pequeño error. No se olviden de responder. Ahí Milagro pregunta, ¿dónde está la pregunta? La pregunta se visualiza o ya fue compartida a través del Zoom. Bueno, finalizamos la primera pregunta. A Sí, ver. tenemos 10 de 36. 10 de 36. A ver, ahí siguen votando, siguen votando. 30%. Bien, entiendo, estuve viendo, me pareció que no todos estaban. Bueno, lo que pasa es que no se ve. No, entiendo que muchos estarán trabajando, otros no, pero
es muy baja la Claro. participación. Vamos Eh, a, vamos a esperar un poco que sigan, a ver, seguro se están conectando algunos. Uno diría que ahí van sumando. Mínimo, la otra vez lo hicimos y estaban en el 60%, ahora Sí. en promedio. Ahora, bueno, van subiendo, 41, bueno, van subiendo por lo menos el 50, la mitad tiene que responder de la gente. Esto es solamente es es poner, ¿no? Cliquear en la respuesta, en la opción. Paramos a los 50. Vamos que queda un par más. Milagro no sigue viendo. No se visualiza. Tadeo no visualizó la pregunta. Ok. Recuerde que tienen que dar en encuestas. Bueno, bueno, dejamos aquí, ya no eh, cortamos en Ya. esta, A ¿sí? ver, vamos a cortar la pregunta. Quizás ya no aparezca para responder. Bien, Ya. entonces, ¿cuáles serían las opciones A, B y D? Estuvieron bastante parejas, o sea que pareciera, y la C claramente dice, bueno, una máscara de laringe no necesita uso del laringoscopio. Claro, esto ninguno de lo que han respondido, ese 44% del total, dijo que no. Ahora las restantes están, y vamos a leerlas. ¿Eh? Dice, a ver, dice, es un dispositivo supraglótico, o sea que está por encima de la glotis, ¿sí? Y podría admitir la ventilación mecánica. Esos 6 respondieron eh, y fue casi tal cual como la D, ¿no? En cuanto a porcentaje. 6 personas respondieron que era correcto. Y es correcto. O sea, muchas veces para cirugía, por ejemplo, una cirugía rápida que utiliza anestesia y tiene o una neuroleptoanestesia, algo leve, y lo tiene que ventilar, y puede ventilar con máscara laringe sin problema. Y también se podría ventilar en una situación de emergencia, ¿no? Utilizando máscara laringe. O sea, admite, tiene eh, su sellado, permite el volumen que administramos. Y recuerden que cada máscara laringe tiene un volumen determinado para poder sellar lo que es la laringe, ¿no? La vía aérea. Y está dentro del cuerpo. Dice, bueno, para dentro de 60, 70 kilos, máscara tal, con tanto volumen. ¿Sí? Y tiene también la conexión para poder realizar la conexión universal, para poder eh, conectar la tubuladura. Así que esa es correcta. Después tenemos la B, que dice, es un dispositivo supraglótico, claro, que solo me permite administrar ventilaciones a través de bolsa de reanimación. Estos fueron casi parecidas, fue una respuesta menos que la anterior, y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque no solamente puedo ventilar con la bolsa, que podría ventilar con la bolsa, pero también puedo ventilar con el ventilador, o sea que esto no es correcto, no es solamente con la bolsa, la bolsa de reanimación, es la bolsa más yo el ventilador. Después la tercera, dice, su colocación segura requiere el uso del laringoscopio, ¿no? Es a ciegas, claramente, nadie respondió. Y la D dice, se fija a través de un soporte específico que se provee con la máscara. Aquí no hay ningún soporte específico. O
sea, lo único cómo se fija, solamente insuflando el balón que genera, se acomoda, digamos, suflando el balón, genera un cierre de la vía aérea, y ya con eso no se puede salir, no la puede sacar, hasta que, salvo que la desinfle, si no, no puede sacar. O sea que la única fijación que tiene la máscara laringia es el aire del balón. Entonces, esta es una pregunta tramposa, donde dice, se fija a través de un soporte específico que provee la máscara, siendo necesario a su vez insuflar en la cámara o CUF. No, es solamente la cámara, lo otro es un agregado. Acá sí que dice su capacidad y tamaño, esto permite adaptar la máscara a todas las personas. Esto tampoco es falso, porque la máscara es de acuerdo a la talla, no es una máscara para todos. No le voy a agregar más o menos aire para usarla para todos, no, todo de acuerdo a el peso del paciente y la talla, utilizamos una máscara específica, por eso tiene diferentes tamaños relacionados justamente con estos parámetros. Así que varias trampas en esta pregunta, y bueno, eh, eh, la correcta es la A. ¿Alguna duda? Exacto. ¿Alguna duda me ha surgido? Pueden prender sus micros si tienen alguna duda. No, bueno, Listo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. A ver. dale. De igual manera vamos a tomar despacio para que todos puedan verlo. Vamos a dar el tiempo suficiente para que puedan responder todos, ¿no? Todos saben cómo responder, porque había gente que no lo han visto. Claro, vamos a tomarlo despacio, si no, tomo una captura para que lo puedan ver. A ver, hemos mandado la pregunta, les debe de aparecer en el celular automáticamente la pregunta, ¿no? En este caso, el balón de neumotaponamiento y pone las opciones. En el caso de la computadora se va a aparecer también un cuadrito, ¿no? Automáticamente en ambos va a aparecer un cuadro. Perfecto. Bueno, ¿comenzamos? Claro, ya están, Dale. ya van muy Bueno, bien, ¿no? bueno. Yo creo que en esta sería bueno que alguien levante la manito para que alguien pueda fundamentar su respuesta, ¿no? Y le damos un puntito. Claro, porque en el anterior no le dimos punto a nadie, ¿no? No, en este caso, para ya aclimatarnos a este tipo de preguntas. Bueno, me adelanté, Claro, entonces no tienen que haber dicho nada, no tienen que haber pero, respondido, esa pero es la idea. Pero está bien, ¿no? Porque ya Bueno, en la siguiente clase también vamos a hacer lo mismo y vamos a darle su puntito. ¿No? ¿No? En la primera ha sido de prueba. bueno. A los que no se ve, sí en celular aparece automático la pregunta y a través de la computadora les aparece un cuadro. Ya tenemos la primera mano levantada, que es de William. Si no la veo, dice William. Ah, no la ves. A ver. ¿Podríamos ponerla, en todo caso, sumarla, digamos, en el chat? Poner, Claro, en el chat también, pero a ver, voy a poner en el chat la más pregunta. para los que no la ven, es un tema esto, como una tercera opción. O si no lo Claro. veo en esto, no, por ahí dice, bueno, ahí sí, no, sí o sí, no va a haber ningún inconveniente. Lo que no van a Ah, entrar va a ser en el porcentaje, pero claro, en los que son en el celular, va a salir
en la parte de abajo hay 3 puntitos al costado de participantes. Le dan esos 3 puntitos donde dice más y arriba dice votaciones. Y ahí va a aparecer la pregunta. Si en caso ya no les vuelve a aparecer. ¿No? Puede Hay ser que varios, hay varios que dicen que no la ven, pero por ahí con ese dato que das, me acá parece les que... voy, sí, acá les voy a tomar un pantallazo y la voy a pasar para que lo puedan encontrar, porque quizás se les ha desaparecido la pregunta. Hola. Hola, dime. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo estoy, bueno, me estoy yendo por las dos porque hay una que es, también sirve como para fijar, pero también se debe probar antes de colocarle el tubo orotraqueal o endotraqueal al paciente el balón de neumotapotamiento, ¿no? Debemos probar para ver si, porque puede ser por fábrica, sí, te llegue, puede ser que esté rota, ¿no? También se debe probar, pero también sirve para fijar. Magalí, ¿no? Hola. Magalí. Sí, profesor, buenas tardes. Magalí era la persona que respondió recién. Sí, Sí. profesor, buenas tardes. Vos sabés Claro. que no me estaba enganchado con la gente que no podía ver. ¿Podés nuevamente fundamentar tu pregunta, tu respuesta? Antes de Sí, que pueda terminar de responder, discúlpame, vamos a dar finalizado la votación, ¿no? De igual Ah, bien. manera, Ah, vamos a dar fantástico. siempre varias oportunidades a todos. De igual manera, los que no han podido ver, y hay personas que también han levantado la mano, vamos a darle a todos los que han levantado la mano. De igual manera, en el chat del grupo de WhatsApp estoy poniendo dónde encontrar la pregunta si en caso lo han perdido por el celular. ¿Sí? No se preocupen. ¿Sí? Vamos a dar finalizado para que todos puedan responder y dar su argumento sin ningún problema. Bueno, fantástico. Bueno, entonces sí, dale, te escucho. ya, sí, buenas tardes, profesor. Sí, lo que pasa, yo decía que yo estaba por las dos preguntas, las dos primeras. Una que es de fijación y también la otra es que también debemos fijarnos antes de colocar o entubar al paciente el balón de neumotapotamiento, porque también por fábrica puede venir rota, ¿no? Entonces también es importante probar si está bien o no antes de intubar. Y también sirve de fijación, pues, ¿no? Porque si no se insufla ese baloncito de neumotaponamiento, se puede salir el tubo, ¿no? Y entonces, para vos, ¿cuál es tu respuesta Ya he puesto correcta? de fijación, pero Eh, también estaba con la otra que también es de que se debe probar antes de insuflar, o antes de intubar al paciente, perdón. Se debe probar. bueno, Como te le he puesto digo, de fijación, ¿no? bueno, Que es más bueno, importante. te digo una cosa. Hola. Bueno, está bien, perfecto. Ahora perfecto, bien. No te voy a dar la respuesta. Bien. Vamos a la respuesta. Sí, había un colega que Sí, quería profesor, hablar, dijo Marixa. hola. Hola. Licenciado Lucho. Sí, Lucho. Sí, no, Dale. bueno, yo quería también emitir mi opinión. Lo que pasa es que en la pregunta, en realidad, el neumotaponamiento no se utiliza para fijar es la tirita. Es neumotaponamiento, su nombre es eso. Y ahí, la única opción que queda ahí es probar nada más el CAF antes de intubar. No, o sea, no hay otra opción. Bueno, fantástico. ¿Alguien más quiere eh, eh, ganarse un punto? Sí, profesor. A Hola, ver, profesor. a ver. ¿Quién Hola, habla? Marixa. Marixia, ¿estás tomando nota, no? Em, Sí, estoy Profesor, acá discúlpeme. tomando nota. sí, dale. Sí, yo sí pude responder ahí la pregunta. ¿Y? Me salió acá en el celular y sí, también de fijación no. Yo recuerdo en su clase que nos dijo que no era no servía para fijación. ¿Y Sí, entonces? en la opción es que se debe probar, ¿no? Antes de colocar. Bien, te querés ganar el puntito, ¿ah? Bien, Ya, bueno, profesor. bien.
Fantástico. Bueno, a la persona que no la tengo, Maritza, no sé si fue la primera que respondió, claramente no es de fijación, porque como bien comentaron otros dos colegas, tienen que ver con la fijación, es una fijación específica, será con el dispositivo especial, será con cinta, será con venda, con tira, con lo que fuese. Ahí eso fijamos y tenemos que permitir, recordar, pasar un través de dedo por debajo de la fijación para que no esté muy ajustada, para que no genere lesión, proteger las comisuras y todo demás. Eso es la fijación. Ahora, eh, si yo coloco o insuflo el balón para evitar que se salga y voy a generar con esa presión de entre 25, 20 o 30 centímetros, que es la presión mínima para por lo menos proteger la vía aérea, que esté sellada, que no haya fugas y todo. Bueno, eso si yo tiro, va a salir, porque se va, el balón se pliega más allá de esa presión que se mantiene, pero también se expande lo que es la tráquea, no es un tubo rígido. Si bien es un tubo continente, la tráquea es, ¿no?, es el órgano, ¿no?, que contiene al balón, pero se lo puedo retirar. O sea, nunca podría utilizar la insuflación para que no se salga el tubo. Para que no se salga el tubo está la fijación, lo otro es, así que eso tiene que estar muy claro, ¿no? No vamos a fijar con él. Vamos a proteger la vía aérea, vamos a permitir la estanquedad del pulmón, vamos a reducir los riesgos de neumonía asociadas a la ventilación mecánica si está el balón desinflado por todo lo que tenga que ver con con la infección, si está por encima del balón, pueda filtrarse hacia el pulmón inferior, inclusive contenido gástrico, ¿no?, que pueda venir del esófago y pueda de ir descendiendo por el balón, por el lecho supraglótico, ¿no? O suprabalón. Así que claramente se debe insuflar, aquí dice la B, se debe insuflar todo lo posible para evitar la broncoaspiración. Esto es falso. La insuflación tenemos la presión entre 20 y 30 centímetros, o sea, todo lo posible. Uno diría, bueno, pero le doy hasta que se rompa. ¿Cuáles son los límites? No, los límites son los 20 a 30 centímetros o la oclusión mínima para evitar justamente la broncoaspiración y para evitar justamente para poder ventilar, ¿no?, para mantener estanco el pulmón. La tercera, que es la C, se debe probar antes de colocar, claramente. Insuflamos el balón, vemos, esto me ha pasado 2 veces a lo largo de mi carrera, solamente 2 veces, pero 2 veces son que he encontrado balón de neumotaponamiento roto. Bueno, pero esos fueron 2 intubaciones que hubieran sido fallidas, ¿no? O sea, quizás una intubación correcta, pero no se hubiese podido mantener esa vía artificial, con todo, con los riesgos que conlleva intubarlo nuevamente, ¿no? Y el testigo CUF también sirve para aspiración de secreciones. Aquí hubo una respuesta. Lo que existen sí tubos con aspiración subglótica. Entonces, en esos casos de que tengamos aspiración subglótica, no va a ser el CUF el, el- lo que lo que me permitiría para insuflar, sino es la línea subglótica, ¿no?, que es la específica. Así que bueno, la gran mayoría ha respondido bien, ¿sí?, con un 59%, que es la C. Tenemos varias respuestas. José dice, es de fijación y se debe verificar el CUF antes de la intubación. No sirve para fijar. José, Juan, no sirve para fijar, se debe probar. Marisa, exacto. Carmen, permite un sello entre la luz de la tráquea y el tubo. Establece un sistema de inhalación sin fugas.
facilita la ventilación a la presión positiva de los pulmones y evita la aspiración pulmonar. De 7 a 22 milímetros de mercurio. Hay un bebé que se quiere escuchar. Y hay y con respecto a habla José también de milímetros de mercurio, que de 7 y 22 milímetros, que son diferentes a los centímetros de agua, ¿verdad? Por la conversión. ¿Sí? Siempre hablamos de entre 20 y 30 centímetros. Un milímetro de mercurio equivale a 1,36 centímetros. Por eso es que siempre es mayor en centímetros de agua. Bien, vamos a una tercera. ¿Alguna duda? Ya sabés, hay 2 personas que han contestado bien. Sí, ya las tengo anotadas. La tenés anotada, que fueron las personas que, bueno, a ver, hay muchos que contestaron bien. No sé Claro. cómo vas a manejar eso. Porque hay... En este caso, vamos a empezar a los que levantan la manito. De igual manera, los que ya han participado ya tienen su puntito. Pero de igual manera, invitamos a los demás a participar. Si ya obtuvieron su puntito, dejemos para los demás participantes, ¿no? De igual manera, se va a hacer cada clase como un reforzamiento, una retroalimentación, para que todos especialmente puedan aclarar sus dudas, ¿no? Vamos a mandar la siguiente pregunta, de igual manera vamos a hacerlo... Esta es la última. Sí, esta es la última. Bien. ¿No? De igual manera, les va a aparecer automático en el celular lo que es la pregunta. Si no la pueden visualizar, ya les había mandado la imagen. ¿En dónde la pueden encontrar? Hay 3 puntitos en la parte inferior, en la parte de abajo, ¿no? Allí van a poder dar clic a esos tres puntitos y se van donde dice votaciones. Y en esas votaciones va a aparecerles la pregunta, ¿no? Los que están por computadora, automático les aparece una ventana, ¿no? Pues ya están, se largó. ¿Ah? Los que ya quieren fundamentar, todavía espérense antes de acuérdense que ya los que participaron ya tienen su punto, no es punto acumulable. Ya tenemos 2, Edín y Karina. Ya, tenemos 2 y uno más. Vamos, si hay alguien más. Y Juan José. Ya, tenemos los 3 primeros que van a fundamentar y van a decir sus respuestas, ¿no? De igual manera, los demás, no se olviden de participar respondiendo. De igual manera, la siguiente clase también vamos a tener 3 preguntitas, ¿no? A ver. Vamos, no se olviden de responder a los que están por celular. En la parte de abajo hay 3 puntitos, ahí les dan y va a salir el tema de votaciones, le dan clic ahí y automático va a aparecer lo que es la pregunta, ¿no? En caso que no lo puedan encontrar. Uy, ¿alguien bajó la mano?
Ah, ya. Edín. Vamos por dar finalizado 67%. Vamos, chicos. Ustedes pueden responder. Y 72, 75. Vamos unos segundos más, licenciado. No se le escucha, licenciado Claudio. Listo, cerramos. Cerramos, ya, listo, cerramos. Hemos cerrado votaciones. Tenemos la participación de, primero fue de Edín. Edín, Bueno, ¿nos escuchas? Edín. Hola, sí, lo escucho. Bueno, 25 centímetros de agua con más o menos 5. La respuesta B, en tu caso. Sí. Ok. ¿cuál? No, no, La B. Uy, puntito menos. no. A ver. En el Él caso de dijo 25 más menos 5, o sea, está hablando de entre 20 y 30. 20, 30. A ver. Es lo que querés decir, Edín, ¿no? Sí, Lo está lo que diciendo dije, con otra palabra. lo que dije es lo que dice el libro, 25 más menos 5. Por eso, es De lo 20 a 30. exacto. Es eso, lo mismo. Bueno, está bien, Lo mismo. es igual. Sí. Está bien, está bien. Me gusta que esté atento el participante. Así tienen que ser todos. En el caso de Karina, licenciada Karina. Aló, buenas tardes. Aló. Aló, sí, te Hola. escuchamos. Sí, hola, también mi respuesta sería de entre 20 y 30 centímetros de agua. Ujú. Listo. En el caso de Juan José. Buenas tardes. Sí, bueno, no sé, por debajo de 20 para evitar las microaspiraciones y por encima para evitar la necrosis. De 20 a Entonces, 30, pues, ¿no? de 20 a 30. Bueno, ¿qué tiempo das, Adriana, para la respuesta? Para que levante la mano, porque tenemos un tiempo, me imagino que los primeros 3, Claro, los primeros 3 nomás. Ajá. porque, ¿no? Sí, los primeros 3 nada más. ¿No? De igual manera, en la siguiente clase también vamos a tener lo mismo. Entonces hay que apurarse en los Ah. primeros 3 para... Priscila dice quiere su punto. Ya sería para la... la... Igual manera, en la siguiente clase vamos a tener 3 preguntas igual, donde todos van a participar, ¿no? Va a ser igual después del break, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el resultado, ¿no, licenciado Claudio? Andrea, yo te bautizo con Adriana. Siempre no sé por qué me sale Adriana. Bueno, Andrea, Adriana. ¿No serás Adriana? No. No. Bueno, perdí la... perdí la... A ver. ¿Me la podés compartir de vuelta? Ahí está, Ahí ahora está. la estoy viendo. Sí. Bueno, fantástico. Bien. Estaba mirando. Bueno, la primera, la fijación de la vía aérea se asegura con la presión adecuada del manguito, ¿no? Esto se filtró. Esta es una de la misma que la anterior, que ya sabíamos que era mala, que salió, que el manguito no fija el tubo endotraqueal. Acá dice la fijación de la vía aérea, tubo endotraqueal se asegura con la presión adecuada del manguito, de neumotaponamiento. Dicha presión de balón sobre ataque evita que se salga el tubo. Esto se filtró. Esto es una pregunta ya respondida y estaba mal. Y sin embargo, 3 de ustedes dijeron que lo mismo. O sea que aquí hubo una desatención, que un poco decir, bueno, sabemos que
olvídense, aunque le hayamos repetido la pregunta para ver si por ahí nos equivocamos nosotros, no nos equivocamos. Esa, el tubo, el CUF, el neumotaponamiento no sirve para fijar, no se utiliza. Si lo quiero evitar, o sea, si quiero fijarlo, voy a cometer un error, porque voy a generar necrosis. Entonces, no, decididamente no. La B dice, su presión debe ser entre 15 y 20 centímetros. Estas son presiones muy bajas que posiblemente, en una gran medida, habría fugas, se sentirían como ronquidos, espumas en la boca. Vimos imágenes de esto. Imagínense en época de COVID. eh, 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 yo me contagié, pero no fue por eso. Pero imagínense en el tema de los riesgos infectológicos y no me asegura la vía aérea y riesgo de broncoaspiración y lesión, bueno, o neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Entonces, aquí claramente esto son presiones insuficientes. Y la tercera, que es la que la gran mayoría, el 71% respondió, entre 20 y 30 centímetros, claramente son medidas de seguridad, son presiones de seguridades, teniendo en cuenta la perfusión la perfusión de los capilares. Igualmente, en sujetos que están con una labilidad hemodinámica, con una presión media reducida, porque nosotros hablamos siempre de la tensión arterial máxima, la mínima, la tensión o la presión media, la PAM, fantástico, 70, 80 milímetros de mercurio, pero en la medida que se va alejando de los valores amplios de grandes vasos, en los capilares se reduce y llega a los 30 milímetros de mercurio en esto de la sangre en el capilar para poder generar lo que es la alimentación, la oxigenación, la liberación de CO2 y todo. Ese es un flujo mínimo que se tiene a nivel capilar en el intersticio celular. Ahora, si yo incremento la presión, por eso son presiones de seguridad, incremento la presión por encima de la perfusión, hay necrosis, hay injuria inicialmente, por todas estas cosas de falta de, y después necrosis, muerte celular. Entonces, claramente entre 20 y 30 está bien. Hay equipos que tienen, ventiladores que tienen CUF inteligente, mediciones de CUF, que tienen en la máquina, mide y continuamente mantiene valores constantes. No necesitamos medirlo, sino en la máquina lo mantienen en valores constantes que aseguran de alguna manera el riesgo de las microaspiraciones y o el exceso de presión con respecto a la presión. Y la última, de 30 a 35, dice, es lo mismo, ya esto estamos excedidos, ¿no?, en cuanto a la presión. Bueno, la mayoría, la gran mayoría, el 71% del total, respondió correctamente, o sea que esto fue una de las preguntas entendidas. Así que, bueno, comprendidas, y bueno, los que no, espero que les haya quedado claro las razones, ¿no?, de por qué es la correcta y por qué no son correctas las demás, ¿no?